¿Qué ocurre cuando te encuentras en el punto más bajo de tu vida, sentado en una sala de conferencias estéril, a punto de firmar la renuncia a la última década de tu vida? Tu ex marido está al otro lado de la mesa, con el brazo alrededor de su nueva y joven esposa, que está ocupada admirando su reloj Audemars con forma de cerdo. Él sonríe mientras firmas los papeles y te dice que eres una reliquia destinada a quedarse atrapada en el pasado. Sales a la lluvia, completamente derrotada. Entonces suena tu teléfono. Es un abogado de Sullivan y Cromwell que solicita tu presencia inmediata. Crees que es un error, pero vas. Y es entonces cuando descubres que, mientras tu ex presumía de su nuevo reloj, tú estabas a punto de heredar un imperio. El aire de la sala de conferencias de Rothwell y Finch tenía el color del té flojo y olía a un costoso limpiador de alfombras sin alma. Amelia Hayes se sentía como un fantasma que rondaba la escena de su propia desaparición. Durante los últimos 6 meses, su vida había sido una lenta y agonizante hemorragia. Hoy era el día del catering. Al otro lado de la amplia y pulida mesa de caoba se sentaba Ethan Davenport, el hombre que una vez le había prometido el amor eterno y que, en cambio, le había entregado una hoja de cálculo meticulosamente detallada de sus bienes comunes, con un gran peso a su favor. No estaba solo. Aferrada a su brazo estaba Chloe, su nueva conquista. Chloe era una sinfonía en tonos beige, su jersey de cachemira, sus pantalones a medida, sus tacones imposibles, todo en tonos crema y marrón ligeramente diferentes. Una paleta de colores que gritaba riqueza sin esfuerzo. Su cabello rubio estaba tan artísticamente mechado que parecía oro hilado, y en su muñeca lucía un reloj de oro rosa. El reloj Pig Royal Oak de Audemars reflejaba la lúgubre luz de la tarde. Ella no miraba los documentos legales. Admiraba el brillo de los diamantes. Ethan, por su parte, parecía sacado de las páginas de una revista financiera para hombres. Su traje de Tom Ford le quedaba como una segunda piel e irradiaba la confianza engreída e inexpugnable de un hombre que acababa de ganar. Y así era. Había vaciado sus cuentas conjuntas durante un año para financiar su vida secreta con Chloe, y luego había contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar para asegurarse de que Amelia, con su salario de archivista universitaria, se viera aplastada por el peso de los honorarios legales si se atrevía a luchar. ¿Podemos acelerar esto?, preguntó Ethan, con su voz suave de barítono que Amelia ahora reconocía como una actuación. Hizo un gesto vago en su dirección. Algunos tenemos una cita a las 2 en Winged Foot para tomar el té. La abogada de Amelia, una amable pero poco influyente abogada de interés público llamada Sarah, carraspeó. Simplemente estamos esperando a que la señora Hayes firme el acuerdo de disolución definitivo, señor Davenport. Según lo estipulado, Amelia renuncia a todas las reclamaciones de ingresos futuros y pensión alimenticia a cambio de los 6 meses restantes del contrato de alquiler de su apartamento y un pago único de $10,000. $10,000. Sonaba como un insulto, y así era. Era el precio del bolso de Chloe que descansaba sobre la mesa como una mascota mimada. Para Amelia, era la delgada línea entre la supervivencia y la indigencia. Chloe dejó escapar un suspiro delicado y aburrido. Sinceramente, las cosas que hay que aguantar. Todo es tan arcaico. Se volvió hacia Ethan, con una voz susurrante y azucarada lo suficientemente alta como para que toda la sala la oyera. Cariño, después de tu partida de golf, ¿pasamos por el concesionario? El nuevo Porsche color blanco tiza es simplemente divino. La mano de Amelia, apoyada sobre el documento, tembló ligeramente. Habían probado un sensato Subaru el año antes de que él se marchara, y él le dijo que no podían permitírselo. Las mentiras eran tan numerosas, tan complejas. Habían constituido la base misma de sus últimos años juntos. Ethan se inclinó hacia adelante, mirando a Amelia con una profunda y teatral lástima. Solo fírmalo, Ames, es lo mejor. Puedes volver a tus libros, a tus viejos manuscritos polvorientos. Es donde perteneces. Bajó la voz, pero con la intención de que se oyera. Afrontémoslo. Siempre te has sentido más cómoda en el pasado.
Eres archivista. Conservas cosas que están muertas. Es lo que haces. Nunca fuiste hecha para el futuro, para este mundo. La crueldad de sus palabras era sobrecogedora. Había tomado lo único que le apasionaba, su amor por la historia, por las historias y los legados que habían quedado atrás, y lo había convertido en una patética debilidad. Estaba enmarcando su traición no como su fracaso, sino como el destino de ella. Chloe añadió el toque final devastador. Miró el sencillo vestido azul marino de Amelia, un vestido que tenía desde hacía 5 años, y luego bajó la vista hacia su propio reloj de diamantes. Supongo que algunas personas son simplemente vintage, y no en el sentido encantador. Una ira ardiente y ácida se apoderó de Amelia. Quería gritar, decirle a Chloe que su futuro se había construido sobre dinero robado y un hombre vacío, decirle a Ethan que era un cobarde y un ladrón. Pero sabía que eso solo les daría gusto. Sería la reacción histérica que esperaban de la mujer a la que habían descartado tan completamente. Así que hizo lo único que podía hacer. Cogió el pesado bolígrafo chapado en oro, canalizó todo su dolor, toda su humillación en la punta de la pluma. Miró la línea de la firma, con su nombre escrito debajo. Amelia Hayes, Llano Davenport. El nombre le había parecido un disfraz durante un año. Ahora por fin se lo quitaba. Con una mano firme que traicionaba la tormenta que se agitaba en su interior, firmó. La tinta era negra y definitiva. Deslizó el documento por la mesa. Ya está, dijo con voz tranquila pero clara. Ya está hecho. La cara de Ethan se iluminó con una sonrisa triunfante. Se levantó y ayudó a Chloe a levantarse con él. No se molestó en mirar el papel. Su abogado se encargaría de los detalles. Excelente. Sara, espera la transferencia bancaria en menos de 1 hora. Hizo una pausa y miró a Amelia por última vez, con lástima en los ojos. Buena suerte, Ames. Espero de verdad que encuentres tu pequeño rincón tranquilo en el mundo. Salieron de la habitación, dejando atrás el aroma de la colonia Creed Aventus de Ethan y el empalagoso perfume floral de Chloe. Una nube de costosa condescendencia. Amelia se quedó allí sentada, con los $10,000 del acuerdo, sintiéndose como 30 piezas de plata. Sara le dio una palmada en el hombro. Te has comportado con mucha dignidad, Amelia. Con dignidad, se sentía como un documento histórico que acababa de ser declarado irrelevante y destinado a la incineración. Cogió su gastada cartera de cuero y su abrigo. Estaba sola, con 6 meses para encontrar un nuevo lugar donde vivir, una miseria a su nombre y un futuro que se sentía tan gris y vacío como el cielo de Nueva York. Su teléfono, un modelo de 3 años con una red de grietas en la pantalla, vibró en su bolsillo. Un número bloqueado, probablemente una llamada spam, intentando venderle una garantía extendida para su coche que ella no tenía. Estuvo a punto de ignorarla, pero, por capricho, respondió con voz suave. Hola, ¿hablo con la señorita Amelia Hayes? La voz al otro lado era grave, formal, y resonaba con una autoridad de otro tiempo. Era la voz de alguien que medía el tiempo en generaciones, no en horas del té. Sí, soy yo. Señora Hayes, mi nombre es Alistair Finch. Soy socio principal de Sullivan and Cromwell. La llamo en nombre de la sucesión del difunto señor Silas Blackwood. Es de suma urgencia que nos reunamos hoy. ¿Podría estar en nuestras oficinas en el 125 de Broad Street en 1 hora? La mente de Amelia entró en cortocircuito. Sullivan and Cromwell era uno de los bufetes de abogados más poderosos y prestigiosos del mundo. Y Silas Blackwood. Ese nombre era un fantasma de su infancia, el hermano distanciado de su abuela. Una figura solitaria, casi mítica, a la que había visto exactamente una vez en un funeral familiar cuando tenía 10 años. Era un hombre alto y austero, con unos ojos que parecían atravesarte. Le preguntó qué libro estaba leyendo y cuando ella le mostró una historia de los Romanov, él simplemente asintió con la cabeza. Dijo, el legado es una carga, y se marchó. No había vuelto a verlo ni a saber nada de él desde entonces. Creo que se equivoca de persona, balbuceó. Mi tío abuelo y yo no nos conocíamos, dijo la voz con un tono de certeza inquebrantable.
Le aseguro que no me equivoco de persona. 1 hora. Mi asistente le esperará en el vestíbulo. La línea se cortó. Amelia se quedó mirando su teléfono roto. Su corazón comenzó a latir con un ritmo extraño y nuevo. Silas Blackwood, Sullivan y Cromwell. No tenía sentido. Una extraña broma cósmica en el peor día de su vida. Pero entonces las últimas palabras de Ethan resonaron en sus oídos. Siempre te sentiste más cómoda en el pasado. Una pequeña chispa desconocida se encendió en el espacio vacío donde solía estar su corazón. Por primera vez en todo el día, no era desesperación, era un destello de rebeldía. El trayecto en taxi desde la estéril oficina de Rothwell and Finch en Midtown hasta el imponente corazón del distrito financiero le pareció un viaje a través de un abismo. Cada clic del taxímetro le recordaba su precaria situación financiera. Los $10,000 del acuerdo se reducían con cada manzana. Amelia observaba la ciudad difuminarse tras un lienzo gris y neón salpicado de lluvia. Funcionaba con un extraño piloto automático, impulsada por una fuerza que no podía nombrar. Era el mismo instinto que la había llevado, como archivista, a seguir un tenue rastro de tinta en un mapa olvidado. Una curiosidad que momentáneamente se impuso al peso aplastante de su realidad. Cuando el taxi se detuvo en el 125 de Broad Street, una reluciente torre de cristal negro y acero que parecía atravesar las nubes bajas, sintió una nueva oleada de intimidación. Este era el mundo al que aspiraba Ethan, un mundo de titanes que no necesitaban hacer alarde de sus relojes porque eran dueños de las empresas que fabricaban el acero. Pagó al conductor la tarifa, se despidió y pisó el pavimento mojado por la lluvia. Antes de que pudiera siquiera procesar a dónde iba, una mujer con un traje gris carbón impecable salió de debajo del toldo del edificio. La señora Hayes. La mujer le dijo, sonría sea educada, pero sin mostrar calidez. Soy Clara Ara, la asistente ejecutiva del señor Finch. Él la está esperando. Clara Ara la condujo a través de un vestíbulo de mármol altísimo y un silencio silencioso y decidido. El aire aquí era diferente, fresco, filtrado y con un ligero olor a poder. Pasaron por delante del mostrador de seguridad principal y fueron acompañados a un grupo de ascensores privados. Clara utilizó una tarjeta magnética y el ascensor ascendió con una rapidez silenciosa que le revolvió el estómago. Las puertas se abrieron directamente en la zona de recepción de Sullivan y Cromwell. Era menos una oficina y más un salón señorial. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura y brillante, en los que colgaban cuadros de escenas marítimas con calidad de museo. El silencio era absoluto, solo roto por el lejano y rítmico tic-tac de un enorme reloj de pie. El señor Finch está en la sala de conferencias principal, dijo Clara Ara, cuyos tacones no hacían ruido sobre la lujosa alfombra azul oscuro. Condujo a Amelia hasta unas imponentes puertas dobles y le abrió una. La sala de conferencias era enorme. Una pared entera era una ventana que iba del suelo al techo y ofrecía una impresionante vista panorámica del puerto de Nueva York y la Estatua de la Libertad. En el centro de la sala había una mesa que parecía haber sido tallada en una sola pieza gigantesca de obsidiana. A la cabecera de la mesa, recortada contra el espectacular cielo, se encontraba un hombre que encajaba perfectamente con su entorno. Alistair Finch tenía unos 60 años, cabello plateado, barba bien recortada y penetrantes ojos azules. Llevaba un traje de 3 piezas de lana gris carbón perfectamente entallado, que hacía que la ropa de diseño de Ethan pareciera un disfraz barato. Hayes, dijo con la misma voz tranquila y autoritaria que había oído por teléfono. Gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Señaló una silla de cuero situada frente a él. Más que un asiento, asiento parecía un estrado de testigos. Amelia se sentó y dejó su gastada cartera en el suelo, a su lado. Parecía un animal abandonado que se había colado en un palacio. Señor Finch, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Tengo que repetirlo, estoy casi segura de que ha habido un error. A mi tío abuelo Silas no le gustaban las charlas triviales. Rara vez asistía a las reuniones familiares y no se le había visto en público desde 1998. El señor Finch terminó por ella,
con una leve sonrisa en los labios. Sé que fui su abogado, su confidente y uno de sus pocos amigos durante los últimos 40 años. Y él hablaba de usted, señorita Hayes, no a menudo, pero con un interés específico y notable. Amelia se quedó atónita y en silencio. Él sabía que había elegido una vida en el mundo académico. El señor Finch continuó mirándola fijamente y evaluándola. Sabía que se había convertido en archivista. Una vez me dijo, Amelia conserva los legados. El resto del mundo solo los consume. Él admiraba eso, lo veía como un signo de carácter, una cualidad que, en su opinión, escaseaba trágicamente. Él sabía de mi trabajo. La idea era desconcertante y extrañamente conmovedora. Un mecenas silencioso e invisible que ella nunca supo que tenía. Silas sabía muchas cosas. Lo que nos lleva al propósito de esta reunión. Su expresión se volvió solemne. Me temo que soy portador de malas noticias. Silas falleció pacíficamente mientras dormía hace 3 días. Tenía 98 años. Sus instrucciones sobre su muerte eran explícitas y absolutas. La primera era sellar su patrimonio de cualquier investigación externa. La segunda era ponerse en contacto con usted. Cogió una gruesa carpeta encuadernada en cuero que había sobre la mesa y la abrió. Esta es una copia certificada del testamento y última voluntad de Silas Blackwood, redactado hace 6 meses. El corazón de Amelia latía con fuerza contra sus costillas. Era real. Estaba sucediendo. Una imagen vertiginosa de Ethan y Chloe en su club de golf, riendo, pasó por su mente. ¿Me dejó algo?, preguntó en un susurro. Un pequeño recuerdo. Un libro antiguo. Unos pocos miles serían un milagro que cambiaría su vida en ese momento. El señor Finch no respondió directamente. En cambio, la miró con una intensidad que parecía penetrar en sus pensamientos. Señora Hayes, para comprender a Silas, debe comprender el trabajo de su vida. Era el fundador y único propietario de Ethel Red Global. Amelia reconoció vagamente el nombre. Era un enorme conglomerado privado, un gigante en la sombra en el mundo de la energía, la logística y la tecnología. Eran notoriamente reservados, nunca aparecían en las llamativas revistas de negocios. Su poder era silencioso, fundamental e inmenso. Ethered no es una empresa pública, explicó el señor Finch. Como tal, su valor no está sujeto a los caprichos del mercado. Sin embargo, una reciente auditoría interna sitúa el valor neto conservador de sus activos en aproximadamente 75,000 millones de dólares. La cifra flotaba en el aire, tan vasta y abstracta que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Amelia se sintió mareada. Se agarró a los brazos de la silla para mantener el equilibrio. El señor Finch continuó con su tono, sin vacilar. Silas no tenía hijos. Sus otros parientes son primos lejanos a quienes ha dejado fideicomisos modestos pero generosos. Creía que la riqueza heredada sin un propósito era una plaga corruptora. Quería que su imperio, su legado, fuera administrado, no solo gastado. Quería a alguien con sentido del deber, alguien que entendiera que el pasado debe preservarse para construir un futuro que valga la pena. Deslizó una sola hoja de papel grueso de color crema sobre la mesa pulida. Era una carta manuscrita. La letra era arañada, pero contundente. Amelia, comenzaba. Si estás leyendo esto, mi cuenta está cerrada. No me llores. 98 años son más que suficientes. Solo te vi una vez, pero nunca olvidé a la chica que leía sobre imperios caídos mientras el resto de la familia cotilleaba. He seguido tu carrera desde la distancia. Elegiste una profesión noble, tranquila y poco rentable. Elegiste el legado por encima del dinero. Por eso te has ganado mi respeto y ahora mi carga. Amelia levantó la vista de la carta, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Lee el resto, le instó el señor Finch con delicadeza. Ethel Red Global es una bestia poderosa, y está rodeada de chacales que la destrozarían por unos restos. No te estoy dando un cofre del tesoro, querida. Te estoy dando un trono y un reino lleno de cortesanos y asesinos. Te verán como débil y anómala. Te pondrán a prueba. No les dejes.
Tus habilidades como archivista son más valiosas que cualquier máster en administración de empresas. Sabes cómo encontrar la verdad enterrada en montañas de papel. Sabes cómo detectar una falsificación y conoces el valor de una historia que ha perdurado. Esta empresa es mi historia. No dejes que la borren. Lo había firmado simplemente. Silas, las lágrimas brotaron de los ojos de Amelia. Este hombre al que apenas conocía había visto más en ella y la entendía mejor que el hombre con el que había compartido su vida. El señor Finch dejó que el peso de la carta se asentara antes de pronunciar la última y trascendental declaración. La señorita Hayes Amelia Silas Blackwood la ha nombrado única beneficiaria de todo su patrimonio. Usted es la nueva propietaria de Ethelred Global y de todos sus activos reales e intelectuales. Ha heredado su fortuna, su empresa, su legado, su carga. El mundo se inclinó sobre su eje. La vista del puerto exterior pareció precipitarse hacia ella y luego retroceder. Era un sueño, una alucinación provocada por el dolor y el estrés. No, susurró, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. Tengo $10,000 a mi nombre y 6 meses antes de quedarme sin hogar. Me gano la vida catalogando correspondencia del siglo XIX. Y ese señor Finch dijo, suavizando la voz con el primer atisbo de calidez, que precisamente por eso la había elegido a usted. Pero hay una condición, una prueba, como él la llamaba. Por supuesto, siempre había una trampa. Silas sabía que la junta directiva intentaría devorarte. No quería que simplemente liquidaras los activos y te jubilaras. El testamento estipula que, para heredar la propiedad incondicionalmente, debes asumir el cargo de presidenta de la junta directiva de Ethel Global y mantenerlo con éxito, defendiéndote de todos los desafíos durante un año natural completo. Se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Si te expulsan por un voto de censura o si dimites antes de que termine el año, la totalidad del patrimonio, cada dólar, cada patente, cada edificio, se disolverá y se donará al Fondo del Patrimonio Mundial. Te quedarás sin nada. Presidenta, Junta Directiva. Era un idioma extranjero de un planeta hostil. El puro terror que le provocaba era paralizante. Pero entonces una imagen se grabó en su mente. La sonrisa condescendiente de Ethan, la mirada desdeñosa de Chloe a su reloj y sus últimas palabras cortantes. Eres una archivista. Conservas cosas que están muertas. Un fuego frío y desconocido comenzó a arder en sus venas. Silas no la veía como una experta en cosas muertas. La veía como una guardiana de cosas que seguían vivas. Miró directamente a los ojos a Alistair Finch, con las lágrimas secándose en sus mejillas. Cuando habló, su voz ya no tenía el temblor de una víctima. Era la voz tranquila y firme de una archivista a la que acababan de entregar el documento más importante de su vida. ¿Cuándo empiezo? Las horas siguientes fueron un estado de fuga surrealista. Alistair Finch, con la tranquila eficiencia de un hombre acostumbrado a reorganizar las placas tectónicas del poder, guió a Amelia a través del torbellino inmediato. Le explicó la estructura corporativa de Ethelred Global, una entidad laberíntica y en expansión con intereses en todo, desde la logística en aguas profundas y la tecnología satelital hasta la agricultura sostenible y los derechos mineros de tierras raras. Era un imperio silencioso, cuya influencia se sentía en todas partes, pero cuyo nombre rara vez se pronunciaba. La junta directiva será tu principal desafío, afirmó Finch con tono sombrío. Están liderados por el actual director ejecutivo, Marcus Thorne. Fue el protegido de Silas durante 30 años. Es brillante, despiadado y esperaba ser nombrado sucesor. No te verá como la nueva propietaria. Te verá como un error administrativo que hay que corregir. Amelia escuchó, absorbiendo los nombres y lo que estaba en juego, y su mente de archivista creó automáticamente un catálogo mental de amenazas y aliados. Marcus Thorne pasó a formar parte de un archivo marcado como hostil. El señor Finch explicó que un comunicado de prensa era una necesidad legal. La noticia de la muerte de Silas Blackwood era un secreto que solo conocían unas pocas personas, pero no podía seguir siéndolo.
El anuncio de su muerte, combinado con la bomba de su heredero elegido, causaría una conmoción en el mundo financiero. Te convertirás en una figura pública de la noche a la mañana, Amelia, le advirtió. Tu vida será objeto de escrutinio. Intentarán desenterrar cualquier cosa que puedan para desacreditarte. A partir de este momento, tu privacidad es solo un recuerdo. Él dispuso que un coche la llevara de vuelta a su apartamento en Queens. No era un taxi, sino un Mercedes Maybach blindado de color negro que se movía por el tráfico de la ciudad con la fuerza silenciosa e inexorable de un tiburón. El conductor, un hombre estoico llamado David, le abrió la puerta como si fuera la primera dama. El trayecto transcurrió en silencio. Amelia contemplaba la ciudad, pero no veía los puntos de referencia familiares. Veía un tablero de ajedrez, con piezas enormes y aterradoras, y a ella la acababan de colocar en la posición de la reina, vulnerable y todopoderosa a la vez. Cuando llegó a su modesto edificio de apartamentos de antes de la guerra, la familiar comodidad de su desgastado vestíbulo le resultó extraña. Dentro de su apartamento, el silencio era ensordecedor. Los fantasmas de su vida con Ethan estaban por todas partes. La hendidura en el cojín del sofá, donde él siempre se sentaba. El espacio vacío en la estantería donde solían estar sus libros de texto de finanzas. Durante 10 años, este lugar había sido un hogar. Durante los últimos 6 meses, había sido una prisión de recuerdos. Ahora era una exposición de museo de una vida que ya no existía. Se sentó en su sofá, el que tenía el reposabrazos ligeramente desgastado, y sacó la carta manuscrita de Silas. La leyó de nuevo y luego una tercera vez. Tus habilidades como archivista son más valiosas que cualquier MBA. Sabes cómo encontrar la verdad enterrada en montañas de papel. No era solo una validación. Era una declaración de intenciones. Él le había dado no solo su fortuna, sino también la lente a través de la cual ejercerla. Su iPhone roto vibró. Era un mensaje de texto de Ethan. Hola, espero que estés bien. Siento si Chloe se ha pasado un poco. Es que está emocionada con nuestro futuro. Avísame cuando recibas la transferencia. Tomemos algo algún día. Por los viejos tiempos, la condescendencia era una fuerza física que la oprimía. La oferta de tomar algo era una última palmadita en la cabeza, un gesto de magnanimidad del vencedor hacia la vencida. Quería asegurarse de que ella desapareciera en silencio. Ella no respondió. Mantuvo el dedo sobre su contacto y con una profunda sensación de finalidad, lo borró. A la mañana siguiente se produjo el terremoto. Siguiendo las instrucciones del señor Finch, Amelia había puesto su antiguo teléfono en silencio. Él le había proporcionado un nuevo dispositivo encriptado junto con un ordenador portátil y un inicio de sesión seguro en los archivos globales de Ether Red, un tesoro digital de la historia de la empresa. A las 9:01 m en punto, el mundo financiero se convulsionó. Se publicó el comunicado de prensa de Sullivan and Cromwell. Silas Blackwood, fundador de Ether Red Global, falleció a los 90 años. El patrimonio nombra a la archivista universitaria Amelia Hayes como única beneficiaria y nueva presidenta. El viejo teléfono de Amelia comenzó a vibrar sobre la mesa de café. No solo vibraba, sino que bailaba, deslizándose por la madera como un insecto asustado. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones de aplicaciones de noticias, redes sociales y una avalancha de llamadas de números que no reconocía. La primera llamada que respondió en su nuevo teléfono era de su madre, desde Ohio. Su voz era un chillido frenético de incredulidad. Amelia, ¿es cierto? ¿La noticia? Dicen que tú... Dios mío, dicen que miles de millones. ¿Es esto una broma de mal gusto? Amelia tranquilizó a su madre y le prometió que se lo explicaría todo más tarde. La segunda llamada era de su hermana, profesora de instituto en Chicago, que gritaba con una mezcla de sorpresa y risas de alegría. Entonces recibió una llamada en su antiguo teléfono de un número que aún se sabía de memoria. Ethan. Miró fijamente la pantalla con el pulgar sobre el botón de rechazar, pero un instinto diferente se apoderó de ella. El mismo instinto que la había llevado a aceptar el reto del señor Finch. Necesitaba oírlo. Necesitaba archivar ese momento.
Respondió, pero no dijo nada. Escuchó el ruido estático de la línea. Amelia. Amelia, gracias a Dios. ¿Estás viendo esto? Es real. Está en todas las terminales de la sala de operaciones. Bloomberg, Reuters. Te llaman el archivero Iris. ¿Qué demonios está pasando? Su voz era un desastre frenético y agudo, despojada de su habitual compostura. Es real. Ethan, dijo ella, con una voz tranquila como un mar en calma. Un momento de silencio atónito y luego el sonido de una respiración aguda y entrecortada. Dios mío, susurró él. Su tono cambió al instante, volviéndose astuto, conspirador, urgente. Vale, vale, escúchame, Amelia. No puedes confiar en esta gente, en estos abogados, en estos tiburones corporativos. Van a intentar quitarte todo. Tú no conoces este mundo, pero yo sí. Yo puedo protegerte. Podemos manejar esto juntos. La pura y absoluta audacia de aquello era una maravilla digna de contemplar. Amelia repitió la única palabra con tono gélido. Sí, lo pensaremos. Yo sé de finanzas. Tú tienes el puesto. Éramos un equipo. Amelia, ¿no recuerdas lo de ayer? Ayer fue un error. Estaba bajo mucha presión. Chloe no entiende nuestra historia. Ese acuerdo, los 10,000, solo era una formalidad. Iba a darte más. Lo juro. Era un mentiroso frenético y patético. Y por primera vez lo vio. No con el dolor persistente del amor, sino con la mirada fría y clara de una historiadora que analiza a un líder fracasado. Dijiste que yo pertenecía al pasado, Ethan, dijo en voz baja, retorciendo el cuchillo que él mismo había forjado. Dijiste que yo era una reliquia. ¿Por qué querrías a una reliquia como compañera? No lo decía en ese sentido. Intentaba motivarte. Siempre supe que tenías ese potencial, esa fuerza oculta. Balbuceó con una desesperación palpable. Ella oyó una voz aguda de fondo. Chloe, Ethan, ¿con quién estás hablando? ¿Es ella? ¿Qué está pasando? Mi madre me acaba de reenviar un artículo del Daily Mail. Un momento, cariño. Ethan hizo un gesto con la mano, sin conseguir amortiguar el sonido. Amelia, escúchame. Tenemos que vernos esta noche. Podemos arreglar esto. Yo puedo arreglarlo. Me desharé de Chloe. Siempre fuiste tú, Amelia. Siempre fuiste tú. El último vestigio de su desamor, el fantasma persistente del amor que había sentido por él, se evaporó en ese momento, incinerado por el calor crudo de su codicia. No solo la había traicionado, ni siquiera la había conocido. Adiós, Ethan, dijo ella con voz desprovista de toda emoción. No, espera, Amelia, no cuelgues. Podemos ser poderosos, más poderosos de lo que puedas imaginar. Amelia, ella terminó la llamada. Él volvió a llamar inmediatamente. Ella rechazó la llamada. Él volvió a llamar. Ella apagó el viejo teléfono por última vez, se levantó y se acercó a la ventana. Fuera de su edificio, una furgoneta de noticias del Canal 4 se detenía junto a la acera. Un reportero ya estaba instalando una cámara. El asedio había comenzado. Su antigua vida había terminado. La había firmado ayer, pero solo ahora había desaparecido de verdad, quemada por el sol naciente de su nueva realidad. Ya no era Amelia Hayes, la esposa abandonada. Era Amelia Hayes, la presidenta de Ethel Red Global, y tenía un imperio que aprender. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. El tranquilo apartamento de Amelia se convirtió en una prisión dorada, asediada por una horda implacable de periodistas y paparazzi. Alistair Finch, anticipándose a esto, orquestó su extracción con la precisión de una operación de fuerzas especiales. En plena noche, la trasladaron a una amplia residencia de varias plantas en lo alto del Time Warner Center, en Columbus Circle, una fortaleza anónima de cristal y acero con su propia entrada privada y servicio de seguridad. La residencia estaba a años luz de su apartamento lleno de libros. Era una obra maestra minimalista de mármol, cristal y tonos apagados, con vistas panorámicas de Central Park que parecían más una simulación que la realidad. Era hermosa, estéril y profundamente solitaria. Era la casa de Silas Blackwood en Nueva York,
un lugar que no había visitado en una década. La nueva vida de Amelia era un curso intensivo estructurado de 18 horas al día para convertirse en multimillonaria. Pasaba las mañanas con tutores, un profesor jubilado de finanzas de Wharton, un exdiplomático especializado en gobierno corporativo y una mujer impasible que le enseñaba protocolos de seguridad. Las tardes las pasaba con Alistair Finch analizando la compleja anatomía de Ethel Red Global, pero las noches eran suyas. En la tranquila soledad de su torre de cristal, hacía lo que mejor sabía hacer. Iba a los archivos. Los archivos digitales de la empresa eran su santuario. Durante horas leía décadas de reuniones de la junta directiva, actas de propuestas de proyectos, memorandos internos y, lo más importante, la correspondencia privada de Silas. Empezó a ver la empresa no como una entidad corporativa, sino como una historia viva. Vio los audaces riesgos que Silas asumió en los primeros días, las traiciones que sufrió, las lealtades que cultivó. Vio cómo su visión evolucionaba desde una empresa ambiciosa y hambrienta hasta un poder global con un profundo sentido de la responsabilidad, casi feudal. En sus cartas, vio su creciente desilusión con la obsesión del mundo moderno por los beneficios a corto plazo. Están desmantelando las catedrales para vender las piedras, escribió a un amigo en una carta. Y vio el ascenso de Marcus Thorne, cuyo nombre aparecía una y otra vez. Primero como un brillante joven analista, luego como un despiadado jefe de división y finalmente como director general, con memorandos cada vez más centrados en los rendimientos trimestrales y el valor para los accionistas, un lenguaje que el propio Silas parecía usar muy raramente. Vio el lento y sutil cambio en el alma de la empresa. Su primera reunión de la junta directiva estaba prevista para la semana siguiente. Finch le advirtió que sería una emboscada. Marcus intentará hacerte quedar como una tonta, le dijo durante una de sus sesiones. Presentará algo complejo, algo plagado de jerga, y exigirá una decisión inmediata. Quiere demostrar a la junta que eres un adorno, un mero sustituto. Tu primera prueba es no morder el anzuelo. Los días previos a la reunión fueron una vorágine de preparativos. Amelia apenas durmió, con la mente llena de términos financieros y estatutos corporativos. El escrutinio público era implacable. Ethan y Chloe se habían embarcado en una gira mediática a gran escala en la que se presentaban como los trágicos seres queridos preocupados. La página 6 del New York Post publicó una noticia con el titular: Millonaria mentalmente frágil teme a su exmarido. En el artículo, una fuente cercana a la pareja afirmaba que Ethan estaba preocupado porque la repentina riqueza le había provocado un colapso mental y que estaba explorando sus opciones para protegerla de sí misma. Era una clara amenaza pública, el primer paso de una campaña para declararla incompetente. La mañana de la reunión de la junta, Amelia se miró frente a un espejo de cuerpo entero. Un estilista seleccionado por la oficina de Finch le había preparado un vestuario. No era llamativo. Era una armadura, un vestido Armani gris oscuro a medida, zapatos de tacón bajo pero formidables de Louboutin y el pelo recogido en un elegante y severo moño. La mujer del espejo era una desconocida, serena, formidable y que irradiaba un poder tranquilo que ella no sentía. Cuando entró en la sala de juntas de color rojo etal del piso 80 de la sede de Wall Street, el efecto fue inmediato. La sala, una K con paredes de cristal suspendidas sobre la ciudad, se quedó en silencio. Los 10 miembros de la junta, una colección de veteranos de la industria y financieros con trajes elegantes, la miraron fijamente cuando entró. Era una muestra de intimidación unificada y calculada. A la cabecera de la mesa se sentaba Marcus Thorne. Tenía unos 50 años, un rostro apuesto y aristocrático, un cabello plateado perfectamente peinado y los ojos fríos y evaluadores de un halcón. No se levantó, simplemente la observó acercarse, con una leve sonrisa condescendiente en los labios. Señorita Hayes, dijo con voz grave y autoritaria, bienvenida a Al. Todos nos hemos sorprendido mucho al conocer su nombramiento. La palabra sorprendidos estaba impregnada de veneno. Lo que quería decir era horrorizados.
Amelia se dirigió a la silla vacía situada en el extremo opuesto de la mesa, la silla de Silas. El señor Fan. El señor Finch tomó asiento ligeramente detrás de ella, con una presencia silenciosa y vigilante. Dejó su único y delgado maletín de cuero sobre la mesa, con las manos firmes, a pesar de los frenéticos latidos de su corazón. Miró directamente a los ojos de Marcus Thorne. Señor Thorne, estoy segura de que ha sido una sorpresa, pero aquí estamos. Su respuesta tranquila y directa pareció desconcertarlo momentáneamente. Era evidente que esperaba encontrarse con una bibliotecaria tartamuda y aterrorizada. Se recuperó rápidamente. En efecto. Bueno, antes de empezar, debo hablar en nombre de toda la Junta para expresar nuestra profunda preocupación. Silas era un genio, pero en sus últimos años, su excentricidad quedó bien documentada. Me temo que este parece ser su último y más perjudicial capricho. Un murmullo de acuerdo recorrió la mesa. No es un archivo universitario. La señora Hayes Thorne continuó con voz llena de condescendencia. Es una entidad global multimillonaria que navega por mercados complejos y volátiles. Requiere toda una vida de experiencia, no una pasión por las lenguas muertas. Era el cebo. Intentaba provocar una reacción para que ella demostrara su argumento de que era una aficionada emocional. En cambio, ella pensó en la carta de Silas. Usted sabe cómo detectar una falsificación. Abrió su cartera. Gracias por su preocupación, señor Thorne. Creo que el primer punto del orden del día es su propuesta para la adquisición de la explotación minera Kestrel en la República Democrática del Congo. La sonrisa de Thorne se amplió. Esta era el arma que había elegido. Un acuerdo complejo, con múltiples capas, que involucraba una región políticamente inestable, derechos mineros laberínticos y un inmenso riesgo financiero. Era la trampa perfecta. Así es, dijo con suavidad. Una oportunidad de 12.000 millones para acaparar el mercado mundial del cobalto. Una medida audaz y decisiva que garantizará nuestro dominio durante la próxima década. Se lanzó a una presentación llena de gráficos, proyecciones y jerga impenetrable. Amelia escuchó con paciencia. No fingió entender todos los matices financieros, pero había pasado las 2 últimas noches en los archivos y había buscado a Kestrel. Lo encontró mencionado en una serie de memorandos de hacía 15 años, y adjunto a esos memorandos había un único informe de campo mordaz de un joven geólogo, un informe que Thorne claramente nunca había leído. Cuando terminó su presentación, la miró expectante. Entonces, señora presidenta, ¿tenemos su aprobación para proceder? Todas las miradas se posaron en ella. Era el momento decisivo, su abdicación o su coronación. Tengo una pregunta, señor Thorne, dijo Amelia, con voz tranquila pero firme en la sala silenciosa, sobre la estabilidad geológica de la concesión oriental. El estudio inicial de 10 señalaba una volatilidad sísmica significativa y un nivel freático alto, lo que hacía que la minería de perforación profunda fuera prohibitivamente peligrosa y costosa. ¿Ha cambiado algo? La expresión de confianza de Thorne vaciló. Parpadeó, claramente sorprendido. Ese fue un estudio preliminar. Nuestros nuevos datos muestran. También tengo curiosidad por la situación política. Amelia siguió presionando con su ventaja. He leído que el actual ministro de Minas, Jean-Pierre Rambata, es sobrino del general que lideró el golpe de Estado de 2015 en esa provincia. Un golpe, debo añadir, que dio lugar a la nacionalización de todos los activos extranjeros durante 2 años. ¿Es prudente invertir 12.000 millones de dólares en un país donde nuestra propiedad depende de los caprichos de una sola familia notoriamente corrupta? Una ola de inquietud recorrió la mesa. Eran riesgos que los miembros del Consejo comprendían. Thorne los había pasado por alto, presentando el acuerdo como algo seguro. Amelia dio el golpe de gracia. Pero mi mayor preocupación es esta. Miró alrededor de la mesa. Silas Blackwood analizó este mismo acuerdo hace 15 años. Anoche encontré sus notas al respecto en los archivos. Hizo una pausa para crear efecto. Lo rechazó. Su comentario final sobre la propuesta fue una sola frase.
Solo un tonto o un ladrón construiría un palacio sobre una falla sísmica. La sala quedó en completo silencio. Ella no había utilizado el lenguaje de Thorne sobre pérdidas y ganancias. Había utilizado el lenguaje de la propia historia de la empresa, las palabras de su fundador como arma. Les había demostrado que no era solo la nueva presidenta, era la guardiana de la memoria de la empresa, su conciencia. El rostro de Marcus Thorne era una máscara de fría furia. Había sido humillado públicamente. Amelia lo miró con expresión indescifrable. Se deniega la adquisición de Kestrel. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? No solo había sobrevivido, había dado el primer golpe. Las secuelas de la primera reunión de la junta directiva fueron una silenciosa declaración de guerra. Marcus Thorne era demasiado astuto para desafiar a Amelia directamente de nuevo. En su lugar, comenzó una campaña de sabotaje sutil, una muerte por 1000 cortes de papel. Los informes cruciales para las reuniones llegaban a su oficina minutos antes de que comenzaran, sin darle tiempo para revisarlos. Instruyó a los jefes de sus divisiones para que la abrumaran con datos técnicos, con la esperanza de sepultarla bajo la jerga. Se convirtió en un maestro de la agresión pasiva, elogiando su nueva perspectiva en las reuniones, mientras sus aliados en la junta suspiraban y ponían los ojos en blanco. Al mismo tiempo, la guerra pública se intensificó. Ethan y Chloe ya no eran solo curiosidades de la prensa sensacionalista, eran víctimas profesionales. Contrataron a un poderoso publicista de Hollywood y comenzaron una campaña mediática cuidadosamente orquestada. Concedieron una emotiva entrevista en horario de máxima audiencia a Diane Sawyer, en la que Ethan, con el rostro cubierto por una máscara de tristeza, habló de la Amelia que una vez conoció. Era un alma brillante y gentil, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero este peso de la responsabilidad es demasiado. La veo en estas fotos y en sus ojos. Son como los de una extraña. No busco el dinero. Solo quiero que la mujer que amo salga de esta prisión corporativa. Chloe, con la mano apoyada en su apenas perceptible barriga, asintió con tristeza. Rezamos por ella todas las noches. La narrativa pública era insidiosa y eficaz. Amelia era retratada como una figura fría y aislada, una trágica prisionera en una torre de cristal, mientras que Ethan era el devoto exmarido que luchaba por salvar su alma. Era un cuento de hadas al revés y el mundo se lo tragaba. La campaña estaba claramente diseñada para reforzar su futura reclamación legal de que ella no era mentalmente competente para gestionar sus propios asuntos. Amelia sentía cómo la presión se cerraba sobre ella. La soledad de su posición era inmensa. No tenía amigos en este nuevo mundo, solo empleados y adversarios. La junta directiva era un nido de víboras de lealtades cambiantes, y Marcus Thorne era la serpiente que los encantaba a todos. Sabía que no podía luchar contra él en sus propios términos. Él era un maestro de las intrigas corporativas. Tenía que luchar contra él en los suyos. Su único aliado potencial era un hombre sobre el que solo había leído en los archivos, el Dr. Argis Thorne, primo mayor y distanciado de Marcus. Argis era el jefe de la División de Investigación y Desarrollo a Largo Plazo de Etheld, un grupo de trabajo semiautónomo que Silas había financiado personalmente. Argis era un brillante y excéntrico científico responsable de algunas de las patentes más importantes de la empresa, pero despreciaba abiertamente la cultura corporativa que Marcus había creado. Las notas de Silas describían a Argis como el único hombre allí que aún miraba las estrellas. Amelia concertó una reunión con él, no en la estéril sala de juntas, sino en sus laboratorios del norte del estado de Nueva York. Las instalaciones contrastaban radicalmente con la sede de Wall Street. Era un campus caótico y extenso de invernaderos, talleres y laboratorios que bullían con una energía tranquila y concentrada. El Dr. Aris Thorne era un hombre de unos 60 años con una melena gris revuelta, una bata de laboratorio arrugada y unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz. No la saludó con un apretón de manos, sino mostrándole un prototipo de un nuevo sistema de purificación de agua alimentado con energía solar.
Marcus cree que es una pérdida de dinero, dijo Aries con voz grave. Un boom rally. No hay beneficios trimestrales en proporcionar agua limpia a los pueblos pobres. Prefiere que inventemos un nuevo sabor de refresco. Silas financió esta división por una razón, dijo Amelia, mirando el complejo dispositivo. Los agudos ojos de Aries la evaluaron. Así que la archivista ha estado leyendo. Dime, ¿qué es lo que realmente quieres? M. Hayes, has sobrevivido a tu primer encuentro con mi primo. Impresionante, pero es un depredador paciente. Ahora mismo te está rodeando, esperando a que sangres. Quiero ganar, dijo Amelia con sencillez. Quiero honrar el legado de Silas, no la versión que Marcus ha creado. Pero no puedo hacerlo sola. Marcus tiene la junta directiva. Tiene el sistema. Yo tengo un libro de historia. La historia es un arma, dijo mi querido Aris con una sonrisa burlona. Si sabes dónde buscar, Marcus tiene una gran debilidad. Cree que es más inteligente que todos los demás. Se ha vuelto arrogante y los hombres arrogantes dejan huellas. La llevó a su oficina, un espacio desordenado repleto de libros y planos. Sacó una caja polvorienta de un armario. Son los antiguos archivos de los proyectos de Silas de los años 80 y 90. Las copias impresas. Nunca confió plenamente en los archivos digitales. Decía que el papel tiene una memoria que los circuitos olvidan. Marcus no tiene ni idea de que estos archivos aún existen. Si ha estado tomando atajos, si ha estado ocultando sus errores, las pruebas estarán aquí. Serán tu munición. Amelia pasó la semana siguiente en esa oficina polvorienta, con las manos cubiertas de polvo de papel, sintiéndose más a gusto que en meses. Comparó los archivos físicos con los registros digitales y poco a poco comenzó a surgir un patrón de engaño. Marcus Thorne tenía un historial de enterrar proyectos que eran idea suya pero que habían fracasado, echando la culpa y las pérdidas financieras a otros departamentos. Lo que era aún más condenatorio, había utilizado sociedades ficticias, una táctica que ella había aprendido de las notas de Silas sobre sus propias adquisiciones agresivas para comprar patentes a inventores en apuros y luego revenderlas a Ethel con un enorme margen de beneficio. Era un sofisticado y prolongado plan de enriquecimiento personal oculto bajo capas de complejidad corporativa. Mientras reunía munición contra Marcus, sabía que tenía que lidiar con la amenaza pública de Ethan. Los constantes ataques de los medios de comunicación estaban desgastando a la junta directiva, haciéndola parecer débil e inestable. Tenía que poner fin a eso. Le pidió a Alistair Finch que contratara a la agencia de investigación privada más despiadada del país. Quiero saberlo todo sobre Ethan y Chloe, dijo. ¿De dónde viene su dinero? Sus verdaderas historias. Quiero la verdad. El tipo de verdad que no se publica en la página 6. El informe llegó una semana después. Era un documento breve y devastador. Ethan, profundamente endeudado por financiar su estilo de vida con Chloe, se había dedicado al uso de información privilegiada, utilizando datos de su empresa para obtener beneficios ilegales. Chloe, cuyo verdadero nombre era Chelsea Ailey de Ohio, tenía un historial de relacionarse con hombres ricos. El reloj Payday Watch de Audemars era un regalo de un magnate inmobiliario casado con el que ella salía antes de Ethan. Y el embarazo. La fecha prevista del parto dejaba claro que el bebé no podía ser de Ethan. La última pieza del rompecabezas era una serie de transferencias bancarias. Una empresa ficticia registrada en las Islas Caimán había estado realizando pagos regulares de gran cuantía a Ethan. Una sociedad ficticia que Aris Thorne ayudó a Amelia a rastrear hasta un fondo secreto controlado por el propio Marcus Thorne. Todo encajó. Ethan no era solo un exmarido oportunista, era un agente a sueldo. Marcus estaba financiando la campaña de desprestigio pública de Ethan para cubrir su propio golpe corporativo. Estaba librando una guerra en dos frentes, y Amelia era el objetivo. La fría rabia que la invadió le aclaró las ideas. Todos la habían tratado como a un personaje de una historia que ellos estaban escribiendo. Una trágica Ace, una víctima frágil, una bibliotecaria incompetente. Era hora de que ella escribiera su propio final. El escenario perfecto para el acto final se presentó solo.
La gala anual del Met como patrocinador principal. La mesa de Ethelred Global era un bastión de poder, y Amelia sabía que sus adversarios estarían allí. Marcus Thorne sería el anfitrión y sin duda habría dispuesto que Ethan y Chloe asistieran a una exhibición pública de su alianza impía, diseñada para humillarla en el escenario mundial. Esperaban que fuera una bibliotecaria frágil, fácil de quebrantar. Estaban a punto de conocer a la emperatriz. Amelia había pasado las semanas anteriores reuniendo munición. El doctor Eris Thorne la había ayudado a descubrir un rastro documental del plan de malversación de fondos de Marcus, que llevaba 15 años utilizando empresas ficticias para enriquecerse a costa de la compañía. Al mismo tiempo, el investigador privado que había contratado le había entregado un expediente devastador sobre Ethan y Chloe en el que se detallaban sus operaciones con información privilegiada y la sórdida verdad sobre el pasado de Chloe, su falso embarazo y la fuente de su financiación, el propio Marcus Thorne. La conspiración era un círculo perfecto y condenatorio. La noche de la gala, Amelia se transformó. Llegó con un vestido de terciopelo azul medianoche de Schiaparelli, Severe and Regal. Alrededor de su cuello lucía el diamante Blackwood, una piedra impecable de 50 quilates que irradiaba un frío fuego azul. Cuando pisó la alfombra roja, los fotógrafos, que esperaban a una archivista tímida, se quedaron atónitos y enloquecieron. Dentro los encontró tal y como había previsto. Marcus, Ethan y Chloe disfrutando del resplandor de una preocupación fingida y un poder real. Cuando se acercó, se hizo el silencio. «Amelia», exclamó Marcus, dirigiéndose a los espectadores. «Me alegro mucho de que hayas venido. Ethan y yo estábamos hablando de lo preocupados que estamos todos». Ethan dio un paso adelante, con el rostro cubierto por una máscara de tristeza. «Ames, pareces cansada. Todo esto es demasiado para ti». Amelia dejó que el silencio se prolongara un momento antes de hablar con voz fría y clara. «Es muy conmovedor, Ethan, y me alegro mucho de veros a los dos también. Debe de ser una generosa asignación la que Marcus te paga desde su cuenta en las Islas Caimán, la misma que utiliza para blanquear el dinero que lleva 15 años malversando de Ed». Un murmullo colectivo recorrió la multitud. El rostro de Marcus se quedó petrificado. Amelia no se detuvo. «En cuanto a ti, Ethan», dijo bajando la voz pero sin perder su tono cortante, «la CCCC se pondrá en contacto con tu empresa por la mañana. Tu amigo del fondo de cobertura ya ha aceptado cooperar en relación con tu pequeño plan de uso de información privilegiada». Por último, se volvió hacia Chloe, que estaba pálida por la conmoción. «Y Chelsea», dijo, utilizando su nombre real como un arma, «espero que el verdadero padre de tu hijo esté dispuesto a pagar tus facturas. Las cuentas de Ethan están a punto de ser congeladas. Por cierto, el cerdo de Ormar es falso. Uno muy bueno, pero falso». No había alzado la voz. Simplemente había presentado su investigación con calma y metódicamente, como una archivista que presenta sus hallazgos. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un cuadro de horror silencioso y atónito, con sus vidas y mentiras completamente desmanteladas en el corazón de la sociedad neoyorquina. En lo alto de la gran escalera, Alistair Finch estaba esperando. «Jaque mate, creo», dijo en voz baja. Las consecuencias fueron inmediatas y absolutas. A la mañana siguiente de la gala, un arruinado Marcus Thorne presentó su dimisión en una reunión de emergencia de la junta directiva. Amelia la rechazó. «Una renuncia implica que tienes una opción, Marcus», dijo con voz fría como el acero. «No la tienes». La junta votó por unanimidad a favor de su despido por causa justificada y, mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera de la sala, su era de corrupción llegó a su fin. Días más tarde, Ethan fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores. Su imagen pública se hizo añicos junto con sus finanzas. El año que siguió fue de profunda transformación. Amelia no solo dirigía Ethel Global, sino que la curaba. Guió al gigante corporativo hacia unos beneficios con un propósito, lanzando la Fundación Silas Blackwood para la preservación histórica y financiando íntegramente la iniciativa de agua potable del Dr. Eris Thorne.
Demostró que la integridad no era un lastre, sino el mayor activo de Ed, ganándose el profundo respeto de un mundo financiero que antes se mostraba escéptico. Un año y un día después de que su vida diera un vuelco, se encontraba en la recién inaugurada sala de lectura Silas Blackwood de la Biblioteca Pública de Nueva York. Él estaría muy orgulloso de ti, le dijo Alistair Finch en voz baja a su lado. Amelia observó a una joven en un rincón, completamente absorta en un libro de historia, y comprendió su verdadera herencia. Nunca fue el dinero, fue la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Ethan la había llamado archivista de los muertos, una reliquia atrapada en el pasado. Se equivocaba. Ella era una guardiana del legado, que utilizaba la sabiduría de la historia para construir un futuro duradero. Su trabajo acababa de empezar. Y así, Amelia Hayes, la tranquila archivista, se convirtió en una de las personas más poderosas del mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de que las habilidades que cultivamos en los momentos tranquilos de nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros conocimientos y nuestra integridad pueden convertirse en nuestras mejores armas cuando se nos pone a prueba. Ella no solo se vengó, redefinía todo un imperio, demostrando que el verdadero poder no consiste en ser la voz más fuerte de la sala, sino la más preparada. ¿Qué te pareció la épica derrota de Amelia en la Met Gala? ¿Fue la venganza perfecta? ¿Y qué crees que es lo más importante del legado de una persona? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te ha inspirado el increíble viaje de Amelia, desde el desamor hasta la presidencia del Consejo, muestra tu apoyo pulsando el botón Me gusta. Ayudará a nuestro canal a ofrecerte más historias como esta. Y si no quieres perderte la próxima historia dramática de reivindicación y triunfo, no olvides pulsar el botón Suscribirse y activar la campana de notificaciones. Comparte esta historia con cualquiera que haya sido subestimado alguna vez. Gracias por escucharnos.